¿Qué tal? Esto es La Conversa, una charla de 4 personas, pero hoy tenemos un problema porque somos 3. Así que voy a presentar a mi compañero Alejandro Sosa. Hola, hola, bueno, bienvenidos a La Conversa. Gracias, Nacho Arturaola. Un placer estar en este programa de hoy que va a estar muy, muy interesante. Y muy interesante porque recibimos a otra persona que vive en el Pinar. Como siempre decimos, ¿Qué te es parece? fundamental el Pinar. Está sobre representado en este streaming el Pinar. Muchos invitados del Pinar. Bueno, 27.000 personas arrojó el último censo en el Pinar solo, así ¿Qué que... te parece? Necesitamos más gente del Santoral que me haga Y compañía. bueno, si usted no la trae... Tenemos que invitar. En el programa de hoy vamos a hablar sobre economía. ¿Cómo está la salud de la economía uruguaya? ¿Cómo tenemos que prepararnos para este mundo cada vez más convulsionado? Para hablar de eso y mucho más, recibimos al doctor en economía Mauricio de Rosa. Bienvenido, Mauricio. Bienvenido a La Conversa. Muchísimas gracias por la invitación, es un gustazo estar acá. Ahora, ¿qué presentación? Sí, ibas a decir que gusto es tuyo. No, el gusto de todos. El gusto de todos, ¿no? Todos estamos a gusto. A ver, hoy siempre decimos cómo se presentaría, ¿no? Es como doctor, investigador, profesor, es como... Padre. Padre. Presidente Pinarense. Pero no, empezaré por ahí, por pinarense. empezaría muy, Claro. muy bien. Muy bien. No, pero en serio, ¿cómo te definís? No, está perfecto así. Doctor en Economía, docente, investigador de la Facultad de Economía. Esos títulos están todos bien. Y ya que vamos a entrar, ¿no?, en toda la economía, pero ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es un día mío? Un día tuyo de todas tus tareas, ¿no? De facultad, ¿tenés dedicación en la facultad? Sí, estoy ahí, digamos, con la dedicación total, full time en facultad. No, mi día empieza muy temprano porque, como decía, soy padre, tengo un niño muy chiquito, entonces me hace madrugar ¿Cuánto bastante. tiene? ¿Cómo se llama? Ahora tiene 3 años, se llama Valentín. Valentín. Un chiquilín precioso, pero se levanta muy, muy temprano. Es Y madrugador. entonces, todo lo que es la privación de sueño, digamos, es como una parte importante de mi vida en este momento. Pero está bueno porque también me permite empezar a trabajar temprano. Y nada, en facultad, en general, lo que nuestros trabajos, digamos, implican dedicar una buena parte de la jornada a la investigación, es como el grueso del trabajo, y también después a la docencia directa, digamos. Tenemos a cargo cursos, estoy en 2 cursos, ahora estoy dando un curso de Historia del Pensamiento Económico, que es un curso precioso que tenemos en facultad. Y después el resto de mi tiempo le dedico a la investigación, que es en particular en temas que tienen que ver con desigualdad y pobreza, que son como los temas en los que yo me he especializado. Bien, y si fuera un paciente la economía uruguaya, ¿cuál es el diagnóstico, doctor, de este momento, a grandes rasgos, de cómo está la salud de la economía uruguaya? ¿Cuál es el diagnóstico? Yo creo que la economía uruguaya tiene una salud que es sólida, digamos. Que Bien, empezamos bien. No, está bien. Bien. Es un paciente que tiene, digamos, todas las posibilidades y un potencial enorme para desarrollar una vida feliz y saludable. Y plena, perfecto. Pero tiene, digamos, se enfrenta a algunos desafíos que tienen que ver con consigo misma y además con el entorno. Lo podemos plantear en esos términos. El entorno creo que ya es como de público conocimiento, que estamos en una situación muy complicada internacional, un mundo muy cambiante, que, digamos, lo que está en discusión en este momento, sí, lo que está cambiando es como el acuerdo general que había a nivel planetario sobre cómo funciona la economía, que surgió de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un cambio de época potencialmente de cómo fue el mundo los últimos 70 años. Así que estamos en un momento bien complejo internacionalmente. Y después, a nivel local, digamos, nosotros venimos de una década ya de muy bajo crecimiento económico, que eso obviamente implica un conjunto de tensiones sociales y políticas también bien relevantes. Y además, y yendo más al palo en el que yo me especializo, unos años en los que la pobreza y la desigualdad se han tornado un problema bien sustantivo, bien relevante. En particular porque Uruguay venía de un proceso de caída de la pobreza y la desigualdad muy pronunciado. O sea, nosotros entre 2008 y 2013, más o menos 14, vimos una reducción de la pobreza y de la desigualdad, o sea, de la cantidad de gente que no llega a un cierto umbral para tener una vida material razonable, eso es, digamos, la pobreza, y la desigualdad refiere más a como la distancia entre ricos y pobres, digamos, para fijar ideas. Veníamos de un proceso en el cual tanto la pobreza como la desigualdad habían caído muy fuertemente, hasta 2013-14. La desigualdad, digamos, básicamente lo que hicimos fue recorrer un tercio de la distancia, entre un tercio y la mitad de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo, en muy poquito tiempo. Es un logro mayúsculo. Importante. Sí, o sea, es algo que en realidad no suele pasar a los países. ¿No? Caídas de la desigualdad tan espectaculares como la que tuvo Uruguay en esos años no suelen verse. Son ¿Y cuál fue la clave atípicas. ahí? La clave es una pregunta importante. La clave fue que hubo una combinación, y también es importante para pensar este periodo que empieza ahora.
una combinación de crecimiento económico muy fuerte, crecimiento del empleo, de los salarios, con un conjunto de políticas que eran deliberadamente redistributivas. O sea, que tenían como objetivo explícito bajar la desigualdad. Entonces, tuviste crecimiento económico, que subía el empleo, subía los salarios, pero en particular, un incremento muy fuerte del salario mínimo. Consejos de salarios que tenían como pautas salariales, en particular, hacer crecer los salarios más bajos mucho más rápido. Al mismo tiempo, una reforma de las transferencias monetarias, primero el plan de emergencia, después el plan de equidad, las asignaciones familiares del plan de equidad, digamos, que era una transferencia monetaria directa a los hogares más pobres, y al mismo tiempo arriba el IRPF, que lo que hacía era como moderar el crecimiento de los ingresos más altos. Es un conjunto de políticas redistributivas, todas aplicadas al mismo tiempo, que lo que hicieron fue permitir que todos los ingresos crecieran, pero que crecieran mucho más rápido los ingresos de los hogares pobres que de los hogares ricos. Entonces todos crecían, pero la brecha se achicaba, bajaba la desigualdad y bajaba muy rápido también la pobreza. Fue un periodo realmente... Bien, y eso llegó a un punto en que empezó a agotarse de cierto modo porque la economía dejó de crecer al ritmo que venía creciendo y porque llega un punto, esto te lo pregunto capaz, llega un punto de la desigualdad que ya con esas medidas no alcanza para profundizar, sino hay que pensar en otro tipo de medidas que apunten más hacia arriba. Sí, suscribo punto por punto de lo que acabas de decir. O sea, es tal cual. El crecimiento económico se frenó por condiciones externas fundamentalmente. Se terminó el boom de los commodities y el crecimiento se vio ralentizado. Pero además, y esto es muy importante, las políticas que se desplegaron en aquel momento tuvieron un efecto inicial muy potente, realmente muy potente, porque eran políticas que fueron realmente bien orientadas en el sentido de la redistribución. Claro, tenía un efecto que duraba un tiempo y después se agotaba. Entonces, la combinación de las dos cosas, de que no hubo nuevas políticas redistributivas y que el crecimiento se ralenteció, hizo que estamos en una meseta de desigualdad y pobreza en el último lustro de los gobiernos frente amplistas. Cuando asume la coalición republicana, está la pandemia y ahí tuvimos un escenario que fue en Uruguay y mundial de incremento de la pobreza como muy, muy rápido, ¿no? Pero con una particularidad, y es que la pobreza crece rápidamente en la pandemia y después empieza a bajar, pero baja muy lentamente. Incluso en comparación con Latinoamérica, baja muy despacito. Y terminamos el periodo con una pobreza más alta que la que teníamos antes de la pandemia. Cosa que es una rareza, incluso en Latinoamérica. En general, el grueso de los países ya tenían pobrezas más bajas que antes de la pandemia. Con la desigualdad es peor, porque la desigualdad creció con la pandemia y después siguió creciendo, nunca paró de crecer. Y ahí sí, Uruguay es el único, según datos de la CEPAL, Uruguay es el único país de toda América Latina y el Caribe que tiene hoy más desigualdad que antes de la pandemia, el único. O sea, en todos los otros países la performance, digamos, en materia distributiva fue mucho mejor. Tuvieron, como Uruguay, una recuperación económica, pero se tradujo eso en mejoras distributivas, que no fue el caso de Uruguay. Entonces, digamos, ante la pregunta esta, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos en una situación que es compleja porque tenemos 10 años de estancamiento relativo en materia de crecimiento económico, pero además una presión social importante porque tenemos más pobreza que antes de la pandemia, que viene en caída, pero igual cayendo muy lentamente, y sobre todo somos mucho más desiguales que antes de la pandemia. Y esto es problemático porque refiere como a la vida material de las personas y hay mucha gente que está en una situación muy compleja. Y con un apunte más. En esto de la pobreza, digamos, el dato más como... Esto sí ha circulado un poco más y es más como es una preocupación pública, me parece, pero hay un problema en particular muy dramático con la pobreza infantil. Sí. Es 1/5 de los chiquilines por debajo de la línea de pobreza. Y después muchos más que están por encima de la línea pero que están igual en condiciones de privación material muy severas. Entonces, es una situación complicada. Tenemos todo para salir adelante, pero hay que tener un poquito de audacia. Bueno, ahí, ¿dónde estarían los puntos en los que se puede apoyar? ¿Cuáles son las principales fortalezas en el día de hoy de la economía uruguaya? La economía uruguaya tiene, en primer lugar, y esto siempre se dice y creo que está bien enfatizarlo, tiene una solidez como institucional muy grande. Hasta el sistema de partidos es un sistema de partidos muy sólido. Tenés una única central sindical, cámaras empresariales que son como claramente identificables, que uno puede dialogar, negociar. O sea, el entramado social es muy sólido y eso siempre ayuda, siempre es bueno. Tiene reglas de juego claras, tiene como una imagen internacional que creo que es muy positiva. Eso siempre es bueno. Y además tiene, en términos relativos, una población relativamente bien formada, que tiene como una cantidad de condiciones, por supuesto el acceso geográfico, digamos, la situación geográfica de Uruguay, con el puerto, con acceso a mercados internacionales. Hay como condiciones estructurales que para el crecimiento son muy buenas. Y además después en el frente más distributivo tenemos montados un conjunto de políticas que ya existen, que no existían en la crisis de 2002, por ejemplo. Cuando asume el Frente Amplio en 2005 y en la salida de la crisis,
hubo que montar, o sea, se quiso hacer un sistema de transferencias monetarias, ¿no? Transferir dinero a los hogares pobres. Y no existía un sistema donde uno tuviese que registrar a la gente que tenía que recibir esa transferencia. O sea, hubo que salir como a buscar a la gente, a construir esas bases de datos y ese sistema. Hoy el sistema, por ejemplo, lo tenemos. Hoy Uruguay tiene entre las AFAM, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, y la tarjeta Uruguay Social, que es la del MIDES. Vos con esos dos sistemas tenés cubiertos a la mitad de los menores de Uruguay. O sea, la mitad de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años hoy reciben una transferencia monetaria directa del Estado. Ya están en un sistema, los tenés ahí. Y si vos quisieras tener los recursos para poner más dinero allí, es una decisión, digamos, es tocar un botón y se transfiere más dinero. O sea, el sistema está montado. Eso te da un poder de fuego que es muy impresionante. Además, un apunte. Si tenés a la mitad ahí y después tenés a otro 30% de los menores cubiertos por la transferencia indirecta, que son las devoluciones por hijo del IRPF. Que también es una transferencia. O sea, es una transferencia para la clase media, pero es una transferencia igual. Sí. Es que hoy dabas en el clavo con eso de la pobreza infantil, que en realidad nunca hay que oponer, ¿no? Pero, por ejemplo, en los adultos mayores de 65 la pobreza es de 2%, ¿no? Cuando discutíamos la reforma previsional y todo esto y cómo impacta, pero tenemos el 20% de la juventud, o sea, de la juventud de los niños y adolescentes de este país, que es el presente y el futuro. O sea, ¿cómo va a crecer la economía uruguaya y cómo vamos a tener un país mejor con 20% de pobreza, con niños que no se alimentan bien, que no pueden estudiar? O sea, estás hipotecando el futuro de este país. Se está hablando bastante de ese tema, afortunadamente, pero mi pregunta es, ¿esto es estructural de la economía uruguaya, esa diferencia, ese rezago, entre comillas, de los más chicos, o es una cosa coyuntural? No, es una característica bien estructural. Ya lleva unos 30 años por lo menos este fenómeno como de infantilización de la pobreza, que la pobreza está como sobre representada en los niños y niñas. Es un rasgo estructural y que además, digamos, está ampliamente documentado, esto que vos decías, ¿no? Como los perjuicios que implica para la vida de las personas y para las sociedades en su conjunto tener condiciones de privación material cuando sos muy chiquito. Por carencia de alimentación, por temas de hábitat, está súper estudiado eso. Pero esto creo que se conoce además. Pero lo que está menos estudiado, o mejor dicho, lo que está más estudiado pero que es menos conocido, es que la efectividad de las políticas tempranas es muy grande, de verdad. Hay un premio de Nobel de Economía, James Heckman, que tiene un estudio ya son viejos, tiene como 20 años. El tipo hacía la cuenta, digamos, decía, hay un problema como ético, ¿no? Es lo más importante igual. O sea, esto es un problema en primer lugar de justicia. O sea, uno puede discutir hasta el fin de los días si es justo o injusto que yo gane más que vos o que vos ganes más que yo, si alguien se esfuerza más o menos. Es una discusión que es compleja, podemos discutirlo. Ahora, lo que nadie puede discutir es que un niño o una niña no tiene ninguna responsabilidad en vivir en la miseria o no. Entonces, lo primero y más importante es que es un tema de justicia. O sea, aún si fuera la peor, si no fuera nada conveniente económicamente hacer políticas para bajar la pobreza, igual habría que hacerlo porque es justo y punto. Ahí se tendría que terminar la discusión, porque es justo. Pero además de justo, es ridículamente conveniente hacer políticas de asistencia a los niños de hogares pobres. Decía Heckman, tiene estudios donde demostraba que la rentabilidad, digamos, de la inversión en primera infancia es altísima, 15, 16, 17% anual de retorno de esa inversión. Porque te rinde, porque esos gurises, si les haces una política efectiva, después tienen un perfil de hasta generación de ingresos propios y de pago de impuestos incluso, que supera por mucho la inversión que hiciste. Eso está súper documentado. Pero aparte de trabajos, y digo esto porque es importante, hay trabajos para Uruguay mismo que muestran cómo, primero, las políticas de transferencias monetarias, ¿no? Darle dinero a los pobres. Son políticas que se les ha pegado mucho, que son como asistencialistas. No sé muy discutidas. Muy discutidas. En realidad, toda la evidencia muestra que son efectivas para bajar la pobreza monetaria, porque eso es obvio, ¿no? Es mecánico. Vos le das plata a la gente y es más probable que suba la línea de pobreza. No. Pero además tiene impactos en variables que son súper importantes, como el peso a nacer de los niños. O sea, hay unos trabajos de Verónica Amarante, Andrea Vigorito, ya viejos, que muestran cómo las transferencias monetarias a las embarazadas incrementaba el peso al nacer de los chiquilines, que eso tiene impactos en toda la vida futura de esos gurises. Hay una tesis de doctorado de Matías Jacobazzo, que es un investigador que está ahora, uruguayo, que está ahora en Finlandia, se llevó a un instituto buenísimo de Finlandia. El tipo estuvo en Estados Unidos, es muy bueno. Su tesis de doctorado tiene un artículo en que muestra cómo los niños y niñas que recibieron ingreso ciudadano en el PANES, en el Plan de Emergencia, en 2005, 2006, 2007, lo siguió en el tiempo.
Entonces lo que ves es que el efecto en sus desempeños cuando eran niños es mucho mejor que los que no recibieron el plan de emergencia. Ese efecto como que desaparece cuando eran adolescentes y después vuelve a aparecer. O sea, uno puede claramente ver la diferencia en los niños que recibieron y los que no recibieron cuando tienen 20, 25, 30 años. O sea, es un efecto que es súper duradero. O sea, esas políticas que hacemos hoy, como decías, tienen impactos robustos, grandes y muy duraderos. Entonces, es justo y además es muy conveniente hacer políticas redistributivas y en particular políticas que impacten en primera infancia. Impresionante, ¿no? Súper contundente. La verdad, pues es algo que de lo que se habla tanto, se habla siempre y como que, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Y bueno, hay bastante evidencia de que es urgente resolverlo y hay formas como hacerlo. Te voy a llevar, hoy hablábamos de la salud, de la economía y la pregunta que hacía Alejandro que estaba buena. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con el déficit? ¿Por qué? Porque en el último gobierno se hizo hincapié en que, bueno, había un déficit muy alto en Uruguay 2019, que es verdad, el cual se baja en la pandemia y se celebra ese recorte. Hablábamos que Uruguay no corrige la desigualdad en la pandemia, sino que... Y el gobierno último termina con un déficit que es del mismo nivel que el 2019 o hasta más elevado por la deuda. ¿Qué pasa ahí? Ahí tienes un problema, porque primero, esto que decías de la pandemia me parece relevante como destacarlo. También la CEPAL tiene unos rankings como de esfuerzo fiscal de los países para responder a la pandemia y Uruguay rankeaba de los peores. O sea, ahorramos en el momento en que el mundo no ahorraba. El mundo lo que hacía era meter una torta de plata para asistir a las situaciones críticas que surgían de la pandemia. Uruguay no lo hizo, rankeó de los peores de América Latina en términos de esfuerzo fiscal dirigidos a asistir a las personas que habían sufrido más, que han sido más golpeadas económicamente, ¿no? por la pandemia. Y sí, tuvimos como una mejora en el déficit de los primeros años y después, más cerca de las elecciones, ese déficit fue empeorando, digamos, marcadamente. Y tal cual como decías, terminamos ahora en una situación que es parecida a la de 2019, incluso peor, porque está toda esta discusión sobre la deuda flotante y demás, que es como gastos que se deberían haber hecho en 2024, que no se hicieron, que se postergaron artificialmente para 2025. Ferrocarril Central, por ejemplo, y algún otro más. Y también ingresos que se adelantaron de las empresas públicas. Entonces, en realidad, si uno contabiliza todo eso, el déficit es mucho peor, en realidad, bastante peor, que en 2019. Que para mí igual hay que ubicar esto correctamente, ¿no? En 2019 no era una situación crítica. O sea, se armó un discurso y una narrativa de que estamos en una situación que era dramática cuando no lo era. Yo creo que hoy sigue sin ser dramática, es preocupante y hay que atenderla, pero no es que te jugás la vida en eso. No estamos en el horno. No estamos en el horno. No estamos en el El horno. paciente goza de una salud interesante. Tiene ahí, le duele la rodilla. Le duele la rodilla, va a tener que hacer algún ejercicio, tomar algún ketofen, pero está bien. ketofen para la rodilla. Sí. Síganme para más consejos. Síganme en el próximo. Esto no Doctor no estaría suscribo. haciendo, sí. Doctor no estaría haciendo vos. Pero no, claro. Entonces la situación no era dramática antes, no es dramática ahora, pero es una situación que hay que atender. Que en parte, digamos, y acá vamos a un tema más complejo, que es, esto en parte se puede solucionar con crecimiento económico. O sea, uno cuando crece, lo que hace es generar también más espacio fiscal, incluso sin subir impuestos, para cerrar esa brecha. El crecimiento de por sí genera más recursos para poder achicar estas brechas. Pero además, y esto es un tema que ahí sí es como, ya hay que lidiar mucho más fino, Uruguay tiene condiciones para incrementar la presión tributaria sin que eso implique una debacle para la economía. Esto hay que explicitarlo, hay que tenerlo claro. Si uno mira como la presión fiscal de Uruguay y lo compara con países parecidos en términos de desarrollo, de PIB per cápita y otras variables de desarrollo, Uruguay está en el promedio de presión fiscal o incluso un poquito por abajo. ¿Sí? O sea, no es que sea un país que está al tope de la presión fiscal, o sea, es fácticamente incorrecto. O sea, Uruguay está en el promedio un poquito por abajo. Pero además hay como un discurso construido que si uno escucha, sobre todo como a los comentaristas económicos, da la impresión como que si uno sube un impuesto, toca un impuesto, rompe la economía, ¿no? Si uno sube un 1% la tasa de un impuesto... Sí, que los empresarios se van a ir, las empresas van a cerrar, van a ir a otro país a producir... Es como una cosa como muy... O sea, se prenden todas las alarmas, cuando en realidad, digamos, la evidencia empírica, sobre todo la de los últimos años, y no estoy hablando de cosas heterodoxas, evidencia empírica publicada en las mejores revistas de economía más ortodoxas del mundo, lo que señala es que hay que ser cuidadosos, depende del tipo de impuestos, pero en general no es una regla, no es una ley escrita en piedra
que cualquier política redistributiva o cualquier impuesto vaya a frenar el crecimiento económico. En general, lo que pasa es que impuestos al patrimonio, algunos tipos de impuestos al capital, no generan ningún efecto en la inversión, en el ahorro, en el empleo. ¿Sí? No lo generan. O si lo generan es muy moderado. O sea, es verdad. Y esto es, digamos, es cierto, en una economía capitalista se invierte si hay condiciones de rentabilidad. Si no, no se invierte. Ahora, el punto es, si yo subo un poquito el impuesto, ¿realmente dejan de invertir? Y la respuesta empírica, lo que se encuentra en la evidencia, es que no. Que en realidad hay impuestos que uno puede tocar que permiten más recaudación y que a la vez no generan un impacto dramático en el crecimiento económico. Entonces, vuelvo al tema del déficit y también al tema de la desigualdad, pues están de la mano. Yo he hablado hoy de transferencias monetarias, ¿no? Y que ahí tenemos una fortaleza muy grande. Uno puede perfectamente pensar en un paquete distributivo que implique incrementar algunos impuestos progresivos, o sea, que graban más al 1% más rico, a los que reciben ingresos por capital, grabar más allí y tener más recursos para hacer frente al déficit fiscal, que es un problema, y a la vez generar recursos para hacer políticas, por ejemplo, de transferencias monetarias, de empleo protegido. Hay mil variantes. Y eso realmente nos daría mucho más poder de fuego. Sería una situación más parecida a la de 2008-2013, la que hablamos al principio, ¿no? Ahí que teníamos, montamos el IRPF, que básicamente lo que hacía es permitir recaudar recursos, sobre todo de los hogares con ingresos más altos, y hacer transferencias monetarias a los hogares más pobres. O sea, es una cosa muy sencilla, no tiene ninguna sofisticación demasiado elevada, pero que funciona, y funciona bárbaro. De acuerdo a tu entender, yéndonos un poquito de tema, pero relacionado, ¿cuáles serían los sectores que vos te la jugarías a decir, si le metemos a este sector económico, a este sector de la producción, acá hay posibilidades de despegar un poquito más? ¿Cuáles son estratégicos que decís, esto si metemos recursos ahí, si metemos pensamiento, cabeza, ahí nos va a ayudar bastante a la economía? ¿Qué pregunta? Hay varias cosas para decir sobre eso. Lo primero es que, digamos, Uruguay tiene, esto lo sabemos todos, Uruguay tiene un perfil, sobre todo de inserción internacional, especializado en producir commodities, en particular carne, productos agropecuarios. Eso es lo que somos buenos, nos va bien en eso y está muy bien. Claramente la apuesta tiene que ser poner más tecnología y pienso, inteligencia en esos productos, pero digamos, por el tipo de producto, son productos que les cuesta más incorporar tecnología. Obviamente se puede poner tecnología a la carne, mucha, se puede incrementar la calidad, pero no es el lugar más fácil donde... O sea, el cambio tecnológico es mucho más lento en ese tipo de productos que en los microprocesadores, ¿no? Entonces, claramente, digamos, más allá del sector que elijas, hay que hacer alguna apuesta por sectores que sean más dinámicos tecnológicamente. Ahí, digamos, la literatura discute, o sea, hay productos que tienen o sectores que son razonables para apostar en ellos porque o tienen una fácil incorporación de tecnología que es mucho más rápida o porque tiene una demanda que crece mucho en el mundo. Hay que hacer apuestas en ese sentido. Fernando Isabela, un economista que también trabaja ahora en Facultad de Economía, que trabajaba en OPP en el último periodo del Frente Amplio, ese periodo terminó con un trabajo impresionante que hicieron en OPP, que era de Uruguay 2050, donde hacían un estudio muy pormenorizado de los sectores de actividad en cuáles había que hacer apuestas, porque por algunos de todos lados, tanto por la tecnología o por la demanda, era como había una apuesta razonable para hacer ahí. Pero más allá del sector que elijamos, que puede ser ciencias de la vida, biotecnología, incluso turismo también, que es un sector que emplea mucha mano de obra. O sea, hay como varios lugares donde uno puede apostar. Para mí la clave es que, y esto es como una definición económica grande, hay que elegir ganadores. O sea, hay que hacer la apuesta por alguno. O sea, en general las políticas que se han realizado en Uruguay, no todas, pero en general, han sido como políticas hay incentivos generales a la inversión y que el mercado defina quién es el que y dejar a todos medio contentos. Claro, o sea, los que son buenos de arranque, que ganen. Hay una apuesta distinta que es decir, yo voy a apostar a esto. Entonces, ahí la apuesta es yo apuesto a este y este. Y hay que asumir que yo apuesto a 5 sectores. Hay 3 que van a fracasar. Hay otros que no. Y eso lo defino por yo tengo un estudio y lo defino 5. Yo tengo que asumir que si yo apuesto a 5, hay 3 que van a fracasar. 4 que van a fracasar. O sea, que yo voy a hacer la apuesta y voy a meter una torta de plata y el sector va a fracasar. Porque es lo que pasa en general. Pasa en las economías capitalistas, digamos, ¿no? O sea, las empresas capitalistas normales. Yo como Estado hago 5 inversiones, hay 4 que no van a llegar a buen puerto.
Hay una que sí. Entonces yo ahí tengo que, primero, apoyarla para que despegue. Y además, esto es una cosa que hay una economista italiana, se llama Mariana Mazzucato, que a mi gusto particularmente brillante. Y ella insiste mucho con esto, con lo del Estado emprendedor. Como el Estado no como un mero repartidor de recursos, sino como un emprendedor. Hago un paréntesis, ella tiene un ejemplo buenísimo. Discute mucho esto de que los privados son los que crean riqueza y el Estado es la que la destruye o la que la redistribuye en el mejor de los casos. Dice, pensá en un smartphone, ¿no? Un teléfono cualquiera. ¿Qué es lo que hace que un teléfono sea lo que es? Una cosa alucinante. El GPS, la pantalla táctil, el Internet, ¿no? Son las cosas que lo hacen como... Todas son hijas de inversiones públicas. O sea, el GPS, el Internet, todos, en particular Estados Unidos y el sector de defensa de Estados Unidos fue lo que generó, pero fondos públicos generaron ese tipo de tecnología. Después vino Steve Jobs y lo empaquetó de forma brillante en un teléfono que pudo vender, y eso está bárbaro, y eso agrega valor, pero el valor grueso, digamos, de eso es la red satélite que vos tenés en el cielo, ¿no? No. Entonces, los estados pueden crear valor y mucho valor. Lo que dice Mariana Mazzucato es, pueden hacerlo. Vos tenés que apostar a varios, saber que vas a perder en muchos, en el que ganes. No puede ser que los estados apuesten y hagan la inversión cuando es riesgosa y después no se queden con nada cuando la que va bien. Vos tenés que hacer varias apuestas, la que triunfe, quedarte con la parte del paquete accionario de eso para que después eso redunde en beneficio social. Esa es como la jugada. Entonces, insisto, más allá del sector que vos elijas, hay que asumir que va a elegir varios y que no todos van a triunfar, y eso está bien, eso es razonable, es lo esperable. Sería raro que vos apuestes a 5 sectores y que los 5 les vaya bárbaro. Y después que el que le vaya bien, vos ahí después tengas un pie puesto que te permita generar recursos, también para el déficit fiscal, y tengas cierto control sobre la economía, porque al final del día, un poco lo que debemos apuntar es a tener un control más democrático sobre la economía, o sea, poder tomar decisiones colectivamente sobre hacia dónde estamos yendo. Exacto. Te voy a llevar a algo que tiene que ver con el control, que hablaste recién, pero también que puede ser de políticas para redistribuir y que últimamente se habló mucho sobre ellas. Una es sobre el IVA personalizado, ¿qué pensás de eso? Y lo otro, que también sobrevoló un poco en la campaña, ¿qué pensás de las exoneraciones en general? Dos temas importantes. El IVA personalizado, de pique me parece bien, en el sentido que, esto tenemos súper estudiado, el IVA es un impuesto regresivo, porque el IVA grava el consumo y como los hogares más pobres gastan casi todo su ingreso en consumo, ahorran muy poquito o nada, terminan pagando más en relación a su ingreso. Entonces, por eso es regresivo. Si vos mirás la gráfica de qué porcentaje de su ingreso pagan los hogares en IVA, es así. O sea, los hogares más pobres pagan mucho más que los hogares más ricos. Por eso los más ricos ahorran un montón. Eso como parcialmente neutralizado porque el grueso de los bienes que consumen los hogares pobres tienen tasas de IVA más bajas. Pues está la tasa del 10 y la tasa del 22. Pero igual no logra como ajustar esto. Entonces es un impuesto que es súper desigualador. ¿Sí? Es lo opuesto que el IRPF. El IRPF, antes del IRPF y después del IRPF, vos ves una economía que es más igualitaria. En el IVA es lo opuesto. Después que la gente paga IVA, es una economía más desigual. Así que es un impuesto que es muy malo en ese sentido. Tiene la gran virtud que es un impuesto que recauda un montón de plata. O sea, es muy fácil recaudar con el IVA, entonces eso lo hace muy potente. Le da mucho poder de fuego. El IVA personalizado me parece que es una buena idea. Porque la medida que vos puedas corregir, aunque sea corregir esa regresividad, que sea un poquito más neutral por lo menos, que conserve su capacidad recaudadora, pero que no sea tan injusto, ahí lo mejoras muchísimo, así que eso me parece que está muy bien. En el otro frente, en el frente de las exoneraciones, ahí hay que ser cuidadosos, pero porque Uruguay rankea de vuelta en América Latina como uno de los países que tiene mayor renuncia fiscal, o sea, impuestos que vos podrías cobrar pero que decidís no hacerlo, ¿no? Tenemos como 6 puntos y pico del PIB, o sea, 6% del PIB en renuncia fiscal. Es muchísima plata. Hay una parte de eso que es por IVA, o sea, ahí en realidad diría esa renuncia fiscal de IVA, de esos bienes, no sé, que tienen tasa básica, está bien que eso sea renuncia fiscal porque estás tirando una piola a los hogares que consumen esos bienes. Hay como un punto y medio que es del PIB, un punto y medio del PIB que es muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando de unos 1.200 millones de dólares, una cantidad de dinero muy considerable. Con un punto y medio del PIB en transferencias, llevas la pobreza infantil a la mitad, o un poco menos, ¿sí? O sea, es mucho dinero de verdad. Quería preguntar, Mauricio, acerca de las exoneraciones y la renuncia fiscal que hace el Estado uruguayo. Ahí, de vuelta, pensando en América Latina, comparándonos, Uruguay es de los países que más renuncia fiscal tiene, o sea, que
hay más cantidad de impuestos o de parte de los impuestos que decide no cobrar por alguna decisión de política pública. Tenemos más de 6 puntos del PIB en renuncia fiscal, que es un montón de dinero. Es realmente muchísima cantidad de dinero. Hay una parte de eso que es razonable, que está bien, que por ejemplo refiere al IVA. Esta parte, este IVA reducido, entra en esa cuenta como de renuncia fiscal, cosa que eso es razonable. Hay después 1,5 puntos del PIB, que es renuncia fiscal de IRAE, o sea, el impuesto que se le cobra a las empresas. 1,5 puntos del PIB, que es una cantidad de dinero muy considerable, son unos 1.200 millones de dólares. Que volviendo al tema de transferencias, si uno lo pone ese dinero en transferencias monetarias, baja la pobreza infantil a menos de la mitad. O sea, es una cantidad de dinero muy sustantiva. Eso, digamos, responde a la Ley de Promoción de Inversiones, que es un instrumento que tiene Uruguay para promover la inversión, que tiene evaluaciones y que son positivas en general, o sea, es un instrumento que es potente, pero que deberíamos revisar, digamos. No es del todo evidente que todas las exoneraciones que se dan a las empresas, todas redunden en un incremento de la inversión. Porque puede pasar perfectamente que una empresa que igual iba a invertir, le das la exoneración, entonces te perdés el recaudado de ese impuesto y en realidad la empresa hubiese invertido igual. Entonces, ese es como el juego, poder evaluar eso, pero hay que ser como muy quirúrgicos en revisar esas cuestiones. Pero es súper relevante porque, insisto, es una cantidad de dinero muy considerable y además creció mucho en el último periodo, como un punto más del PIB. Ya cuando uno empieza a contar las cosas en puntos del PIB, es porque estás hablando de mucho dinero. Es que son números gruesos. Claro. Y llevándote a la coyuntura internacional, a la región y al mundo en general, decile a mi tío Cacho que nos está mirando. Cacho, un beso. Acá está tu sobrino en el streaming. Qué milagro. Decinos, ¿cómo una brújula mínima para entender este mundo tan convulsionado, tan entreverado, por lo menos para mi capacidad cerebral, no sé para los demás, pero qué está pasando en el mundo, en la economía, en términos de desigualdad, por ejemplo, a nivel de la región y a nivel internacional? Cacho, nadie sabe. Esa es mi respuesta. No sabemos. No, es que un poco es cierto, no sabemos. Realmente, claramente estamos frente a un cambio de época. O sea, es realmente dramático lo que está pasando a nivel internacional. Además, las noticias se suceden día a día, digamos, es como muy difícil hasta seguir lo que está pasando. Claramente hay una reconfiguración del poder en el mundo. O sea, cuando hablamos de economía, hablamos también de poder y geopolítica. Hay una reconfiguración del poder en el mundo, claramente. Es un mundo que ya hace rato que no es unipolar, como fue en la década de los 90, con Estados Unidos como principal centro de gravitación de poder mundial. Hoy tenés en particular la emergencia de China como segunda potencia mundial, pero aparte ya como disputando, digamos, el terreno geopolítico. Y todo lo que vemos, incluso esta guerra de aranceles, toda esta retórica de Trump, todo lo que estamos observando responde en última instancia a esta reconfiguración del poder a escala planetaria. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos en un cambio de época que para la región es complicado porque ahí, o sea, me resulta como evidente que la región tiene que operar como una sola. No tenemos posibilidades en este mundo cambiante de tener una mínima chance de éxito si no es como coordinando mínimamente. Así que instancias como la que hubo hace unos días en la CELAC son cosas que son importantes, tener como instancias de coordinación y cooperación regional para poder hacer frente a este mundo que está cambiando tan rápido. Es un mundo además que es cambiante, es distinto al que era hace apenas 5 o 6 años y es un mundo crecientemente peligroso. Entonces, nada, hay que ser como muy cuidadosos en cómo movernos y sobre todo hay que apostar a movernos juntos. Con la región claramente, yo creo que, es una opinión muy personal, pero hay que aprovechar, hay que tener ahí y agradecer que tenemos a Brasil, que está jugando un rol de vuelta internacional muy o sea, Lula es un jugador global, Brasil es un jugador global. El acuerdo con la Unión Europea lo traccionó fuerte. Sí, ahí los BRICS, pero en particular el rol de Brasil. O sea, nosotros tenemos una mega economía arriba digo porque está al norte nuestra, que está más dirigida por un personaje que es de fama internacional, como es Lula, que juega un rol que es muy regionalista, pero a la vez que juega la cancha grande. Y lo hace muy bien. Creo que Sheinbaum también está jugando ese rol ahora, con un país también muy importante económicamente, que además está al lado de Estados Unidos como México. Creo que son dos hay que agarrarse de eso y apostar a jugar internacionalmente junto con esos países grandes que se están moviendo muy bien, me parece, con mucho cuidado, con mucha seriedad, pero hay que subirse como a ese tren. Y te pregunto por el otro vecino que tenemos, que en realidad, si uno se pone a pensar,
ideológicamente Javier Milei no se parece ni a la calle Pou, ni a Yamandu Borsi, ni a un gobierno ni blanco ni frontamplista. Pero advertimos que en realidad hay ciertas políticas que tomó él, como dejar de cobrar alguna tasa para productos uruguayos, que pueden llegar a beneficiar ese libre comercio, o que Argentina tan abierta, sin tanta traba, como que puede llegar a beneficiar a Uruguay tener un Milei en algunos casos. Sí, a ver, siempre cuando hay movimientos, en cualquier economía, sobre todo si es una economía como la Argentina, que está tan interconectada con la nuestra, siempre que hay un cambio, aparecen riesgos y oportunidades. Obviamente pueden aparecer como agujeros donde ya está, mira, esto nos puede convenir, acá entramos. Eso va a pasar. Yo creo que en general, sí, y esto es una regularidad empírica casi. O sea, cuando a Argentina le va mal, a nosotros no nos ayuda por lo menos. ¿Sí? No. Creo que estamos menos conectados con Argentina que lo que estamos hace algún tiempo, digo, económicamente, ¿no? Dependemos menos. Pero de todas formas, lo que pasa en Argentina es relevante para nosotros. Yo creo que por el desempeño económico, digamos, de Argentina que está teniendo y por las políticas que están desarrollando, creo que claramente no es bueno para Argentina y creo que esto, digamos, si tiene alguna señal de corto plazo como de mejora, la economía argentina es una cosa que se agota rápidamente. Creo que son todas malas noticias para Argentina las que hemos visto en el último tiempo. Y entonces eso en el mediano plazo es malo para Uruguay. O sea, más allá que pueda surgir alguna ventanita de oportunidad para nosotros, me parece que no son buenas noticias. Pero me quiero referir igual a la otra pregunta que hacías, porque me preguntabas por el mundo, pero también por la desigualdad en el mundo. Y acá sí sabemos, porque eso sí lo podemos medir y lo hemos visto. La desigualdad en particular, la patrimonial, la de la riqueza, la de, no los ingresos de las personas, sino como de la riqueza, en el mundo ha estado creciendo y en particular después de la pandemia creció muy rápidamente. Si uno mira como al 1% más rico del mundo, no de cada país, sino del mundo, pero después en particular al 0,1 o al 0,01, esos los que están en la lista de Forbes, ¿no? Los billonarios, los que tienen más de $1.000 millones de patrimonio, a ellos les está yendo muy bien, de verdad. Su participación en el conjunto de la riqueza mundial está creciendo y creció mucho con la pandemia además. Entonces es una situación que es muy preocupante, de verdad, porque, y lo vemos, y de vuelta, esto se conecta con la política, el rol de Elon Musk, que es uno de los grandes ganadores de este periodo, cómo juegan en la política y cómo, digamos, no es inocuo que una persona acumule esa cantidad de recursos materiales, porque en algún punto, digamos, si uno tiene una cantidad de recursos materiales suficientemente grande, después la tentación está o sea, tienes un poco del poder, lo querés todo, digamos, o sea, querés un poquito más. Entonces, su intromisión, diría, en la política, que ya era igual, o sea, los lobbies en Estados Unidos y en todos los países empresariales eran muy fuertes. Esta cosa de tomar ya como personalmente el mando de algunas cuestiones es una novedad. Es preocupante por la desigualdad como un problema ético, por la desigualdad como un problema económico, pero además por la democracia más en general, ¿no? Yo siento que hay un tema acá con el 1% que no hemos todavía como sociedad logrado como entender bien. Un apunte nomás. Hay un libro muy lindo de un economista italiano que se llama Guido Alfani, que hizo la historia como de los ricos en Occidente, desde la Edad Media hasta ahora. Es un libro hermoso. Y dice una cosa interesante, y es que los ricos siempre fueron vistos con sospecha por los pueblos, por las sociedades, pero jugaban un rol los ricos. O sea, que cuando las cosas estaban muy mal, se vio como la peste negra, se vio en crisis bancarias sucesivas, los siglos XVII, XVIII, XIX. Cuando las cosas estaban muy mal, los ricos intervenían y ponían la plata grande para salvar a la sociedad. O sea, el rico era como el prestamista de última instancia de la sociedad. ¿Y ahora? Ahora cambió. Ahora no solo no te tiran una piola, sino que son las sociedades las que rescatan a los ricos. La crisis 2008 de Estados Unidos y la mundial, ¿no? Lo que se llama la Gran Recesión, estuvo la Gran Depresión del 29 y esta se llamó la Gran Recesión, la de 2008. Fue lo opuesto, fue las sociedades salvando a los ricos, salvando a los bancos y salvando con inyecciones de dinero muy grandes. Entonces se revirtió eso y el rol de los ricos está como puesto como en duda. Yo creo que es un tema que tenemos que discutir más allá de la economía. Es un tema que refiere esencialmente a la democracia y es bien preocupante. Entonces la desigualdad en el mundo está empeorando y eso tiene impactos en la política y tiene impactos en las políticas y en esto que veníamos hablando al principio de cómo el mundo está cambiando.
Me quedaría haciéndole preguntas No, toda la horas. tarde. Me dio ganas de anotarme a la facultad de economía. Yo ¿Sí? que los economistas. Bueno, no, soy, tampoco no, soy, tanto. no soy muy amigo de los economistas. No usted sos usted amigo sabe de que los economistas. mi hermana y mi cuñado son economistas. Sí. Los quiero mucho, pero los escucho hablar. Tenemos nuestro amigo en común, Sebastián Berazategui, le mandamos un beso. Saludos. Te conoce a Mauri también. Saludos, Batalia. La verdad que súper interesante. Así que nada, espero que la gente lo haya disfrutado también, haya aprendido. ¿Cómo te sentiste? No, bárbaro. Súper bien. Divino, aparte. Con estos conductores es imposible pasarla mal. Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Totalmente. Conductores criados a base de intrusos. A base de intrusos. Si no todos. nos tiramos para adelante nosotros, no nos va a tirar nadie Nadie, para adelante. totalmente. Si vos no te levantás, no te levanta nadie. Si vas a trabajar de esto. Exacto. Totalmente. Como te ven, te tratan. Bueno. Varias frases No, más. escucha, Teatro Colón. Espacio, Colón. precioso. Agradecemos a Lucía Repeto, la directora. Gracias, Espacio Gracias Colón. porque está Esto precioso. que ven es el Espacio Colón, hermoso. en la ciudad de Canelones. Y reinaugurado el año pasado. Quedó divino, divino. Agradecemos a los compañeros que están detrás de cámara, Fede Machín y Sebastián Cabrera, que están en las cámaras, y el amigo Matías Umpierres, el sonidista. Y a nuestros compañeros del Centro de Estudios, Silvia Hernández, Silvia Álvarez, Emiliano Santa Cruz, Leticia Mazzini, por supuesto. a todo el mundo. Así que nada, nos encontramos en otro. Te digo a vos que estás mirando este programa que te encantó, seguro nos vas a poner me gusta, te vas a suscribir, todo lo que hay que hacer en las redes. Te digo que tenemos más programas, tenemos sobre salud mental, tenemos sobre mujeres en política, sobre cambio climático. Deportes. Deporte, artistas, hay de todo. Muchísimas gracias, Mauricio de Rosa. Fue un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Chau, chau.